Buenos días y bienvenidos a nuestro encuentro trimestral con inversores y accionistas. Soy Diego Cabezudo, CEO de Gigas. Nos presenta los resultados del tercer Q de 2019. Como siempre, dedicaremos 15-20 minutos a la presentación de resultados y después responderemos a sus preguntas. Para aquellos que sea su primera vez, les recuerdo que estas preguntas se hacen solo por escrito desde el apartado de preguntas de su panel de control y serán respondidas por Diego en orden de entrada. Si alguna quedara sin responder, lo haremos vía mail en los próximos días. También les informo que tienen la presentación que vamos a realizar en la sección de documentos del panel. Y sin más, cedo la palabra a Diego Cabezudo. Muy buenos días a todos y muchas gracias por el interés y por estar aquí hoy con nosotros para comentar los resultados de los 9 primeros meses del año, y aprovecharemos también para comentar la reciente adquisición que hemos hecho en Portugal hace escasamente 3 semanas. Pues sin más arrancamos. Hemos añadido, como verán, pues ahí ya en nuestra línea de ruta hemos añadido la adquisición de HP en lo que es en Portugal, y hemos añadido también pues los 2 data centers en Lisboa y Oporto que hemos heredado con esta adquisición y que comentaremos más adelante. En la siguiente slide les he incluido algunos clientes. Creo que es interesante pues de vez en cuando refrescar que vamos ganando buenas referencias, muy buenas referencias, clientes realmente pues del IBEX 35, clientes de algunas de las más grandes empresas del país y realmente a nivel global. Y estos son pues clientes Cloud Data Center, que es el grueso, como saben, de los ingresos de la compañía y que comentaremos un poco más adelante. Por resumir las cifras más importantes, a nivel de ingresos, pues hemos acabado a nivel bruto casi un 19% por encima de crecimiento interanual, por encima del mismo periodo del año 2018, y justo el 20% si tomamos los ingresos netos o el importe neto de la cifra de negocio comparado con los 9 primeros meses del año anterior. En el EBITDA hemos duplicado el EBITDA que tuvimos en los 3 primeros trimestres del año, el año pasado. En todo el año hicimos justo un poco más de 1,6 millones y en los 9 primeros meses del año pues hicimos 1,89, que supone, como decía, pues duplicar los 900 y pico que hicimos en el mismo periodo del año anterior, y esto es antes de M&A y los instrumentos de remuneración basados en instrumentos de patrimonio, que comentaré también y detallaré más adelante. Seguimos creciendo en clientes de data center, que como decía es donde tiene el foco puesto la compañía, y hemos hecho la adquisición en Portugal con los 2 nuevos data centers. Por entrar en el detalle de los ingresos, bueno, pues los crecimientos que ya hemos comentado. Aquí también resaltar que nos hemos quedado un poco por debajo del presupuesto, lamentablemente. Es algo que ya habíamos avanzado en el Q2 y que sobre todo se explica pues por la pérdida de un partner a través del cual teníamos muy pocos clientes, pero de entidad, eran clientes con una facturación importante, y bueno, pues eso ha penalizado lo que es la top line, los resultados, los ingresos del Q2 y del Q3, y penalizará los del año, pero bueno, pues se irán compensando con nuevas ventas que estamos haciendo, y por lo tanto, bueno, pues ahí hemos estado entre un 1,3 y un 3% por debajo del presupuesto, unas desviaciones pequeñas, pero bueno, por debajo de lo que teníamos previsto. Así acabamos los 9 primeros meses del año con 8,5 millones de ingresos brutos, es decir, antes de periodificaciones y de descuentos y promociones, frente a los 7,16 del año 2018, de esos mismos 9 meses,
y, como decía, en el importe neto de la cifra de negocios, pues acabamos con 7,5 millones, un 20% más que los 6,25 del año pasado. En relación con el EBITDA sí es algo mejor que el presupuesto, así como había una pequeña diferencia en los ingresos por debajo que lo presupuestado. En el EBITDA sí estamos casi un 6% por encima de lo que teníamos presupuestado. Habíamos presupuestado para estos 9 primeros meses 1,78 millones y hemos cerrado con un EBITDA contable de 1,89, con lo cual, pues, como decía, mejor que lo presupuestado. Y además, si tenemos en cuenta, como decía, costes de money ligados a la transacción que hemos hecho y además costes ligados a las stock options, los planes de stock options que tiene la compañía, pues estaríamos en los 2,04 millones de euros de EBITDA, supondría un 14,6% por encima del presupuesto. Y ese sería, por así decirlo, el EBITDA recurrente de la compañía. Por dar un poco más de detalle en estos temas, creo que los costes relacionados con M&A están claros, son costes relacionados sobre todo con la adquisición que hemos hecho, pero también con alguna que hemos evaluado y que finalmente pues, no ha llegado a buen fin y que, bueno, pues tendrán, sobre todo en el Q4, tendremos más gastos relacionados con M&A. Ahí, además de los que ya hemos tenido a lo largo del año y sobre todo en el Q3 relacionado con, como decía, con la adquisición de Portugal, pues en el Q4 sumaremos otros alrededor de 120.000, que es el grueso de los costes ligados a esa adquisición. En el caso de las stock options, yo creo que esto merece una explicación. Hasta ahora, bueno, pues no hemos separado porque tampoco los importes eran tan significativos. Esto son unos importes que se meten como costes de personal en la cuenta de pérdidas y ganancias, pero que no tienen salida de caja. Es un mero movimiento contable y que se han visto incrementados de forma importante este año debido a la extensión de un plan para los 2 principales ejecutivos que tiene la compañía, que se ha extendido un año y, bueno, pues eso ha supuesto un incremento muy importante de los costes. Y cuando digo un incremento importante, estamos hablando de alrededor de 25.000 euros por mes. Con lo cual, bueno, pues esto se aprobó por consejo en mayo y lo ratificó la Junta de junio, con lo cual el Q2 tuvo un cierto impacto. Estamos hablando pues que en el Q2 habría tenido un impacto de unos 30 y pico mil euros, pero en el Q3 es donde ya tiene un impacto total, los 3 meses, estamos hablando de 75.000 euros y por lo tanto, bueno, pues eso penaliza, le evita el presupuesto. Era un tema que no estaba incluido en el presupuesto, como tampoco obviamente estaban incluidos los costes de M&A. Pero recuerdo, esto no tiene salida de caja para la compañía, es un apunte contable. Entonces, tomando todo eso en consideración, hubiéramos acabado en 2,04 y, bueno, resaltar que a nivel de margen bruto seguimos con unos margen brutos considerables, estamos hablando del 77,2, un poco mejor que el 77% que teníamos presupuestado para el periodo. Aquí vemos la evolución de los trimestres hasta el 30 de septiembre del 19. Algunos comentarios a nivel de ingresos brutos. Como se ve, bueno, pues creo que ya lo hemos comentado en la anterior presentación de resultados, entre el Q1 y el Q2 hay un descenso importante, es natural, no debe preocuparnos a nadie, es un tema de estacionalidad. En el Q4 también veremos un repunte muy importante en los ingresos brutos, pero eso es debido a que tanto en el Q1 como en el Q4 hay muchos contratos anuales que se renuevan o que se firman. Y por lo tanto, contratos anuales con prepago anual que el 100% de la facturación se mete como facturación bruta y luego se restan los meses que todavía no se ha provisto el servicio o devengado el servicio en las periodificaciones, accrued sales, que aparecen ahí en la slide, y se van metiendo luego como ingresos netos según se va devengando el servicio.
Con lo cual, a nivel de ingresos brutos, como digo, completamente natural esa caída del Q1 al Q2 y luego, como vemos, pues hay un incremento en el Q3, empieza a haber crecimiento, como ya digo, pues penalizado sobre todo en el Q2 y en el Q3 la pérdida de este partner. Y a nivel de ingresos netos, pues ahí, como se van periodificando todos los ingresos, pues eso es muchísimo más estable. Y recordemos que el 100% de los ingresos de la compañía es recurrente. Y bueno, pues en el Q2 se vio muy penalizado por la pérdida de facturación que comentamos, que tuvimos un Q, como ven, plano, con un crecimiento mínimo de 4.000 euros, y ya, bueno, pues se empieza a recuperar crecimiento en el tercer Q, que como ven, pues ha aumentado la facturación 74.000 euros. El EBITDA, pues como ven, ha descendido en el Q3. Eso, sobre todo, hay un impacto ahí de costes de money, pero sobre todo en el Q3 hay un impacto, como comentaba, de los costes ligados a las stock options. Si no hubiéramos tenido ese impacto, pues solo con esa diferencia estaríamos hablando de casi 680.000 euros de EBITDA en el trimestre y, por lo tanto, bueno, pues representando también un crecimiento sobre el anterior. A nivel de clientes y de ARPU, el peso del Cloud Data Center sigue incrementándose, simplemente una décima en este Q, pero sigue en su tendencia ascendente, entonces representa casi ya el 91% de los ingresos con 776 clientes. Los VPS siguen reduciéndose el número de clientes, eso lo hemos explicado muchas veces, es parte de la estrategia de la compañía de sacrificar número de clientes en aras de tener clientes de mayor valor añadido y sobre todo mayor margen, y eso se puede ver claramente como el ARPU sigue mejorando y alcanzan los 9 primeros meses del año los 28,2 euros por mes. Estaríamos hablando ahí de unos 350 euros por año, ese tipo de clientes. Y en el caso del Cloud Data Center, pues bastante penalizado, como comentaba también, y como comentamos en la anterior presentación del Q2, por la pérdida de los clientes que, aunque fueron pocos a través de este partner, eran importantes y subían el ARPU, entonces ahí ha habido un descenso. Pero bueno, en número de clientes seguimos creciendo y hemos tenido ahí un crecimiento del número de clientes por encima del 8% interanual en los clientes de Cloud Data Center, que es lo que nos interesa. Un tema que aquí es importante mencionar en el ARPU. El ARPU nosotros lo calculamos sobre los ingresos brutos y, por lo tanto, como comentaba, hay cierta estacionalidad. Lo digo porque si comparamos, por ejemplo, ahí damos, si recuerdan, acabamos el ARPU del Cloud Data Center en el año 2018 por encima de los 1.200 euros y, sin embargo, en los 9 primeros meses del año 2018, 1.168. Eso es debido a las estacionalidades que comentábamos antes del Q1 y el Q4. Por lo tanto, dar ARPUs trimestrales, dado que están calculados sobre los ingresos brutos, puede ser un poco confuso. Entonces, lo mejor es dar los ARPUs, fijarse en los ARPUs anuales, que representan la media del año, y con esto quiero decir que, aunque ahí damos el year to date, los 9 meses primeros del 2019, lo que esperamos es que la media del 2019 sea más alto, sensiblemente más alto que esto que estamos dando, por la estacionalidad que tendremos en el Q4. Respecto a la compra de HP, y luego ya acabamos con el guidance para final de año y un poco unas notas sobre mercado, y entraremos ya con las preguntas. La compra de HP, pues como saben, el 29 de octubre cerramos la compra de un proveedor de servicios cloud en Portugal, HP, Application and Hosting Provider. Es una compañía relativamente pequeña, nos suma un poco más de 1,1 millones de euros de ingresos, pero es una compañía que la verdad nos ha gustado mucho, tiene
una filosofía de servicio muy, muy similar a Gigas, en el sentido de dar un servicio de mucha calidad, un servicio muy cercano a sus clientes y un acompañamiento de los mismos, una preocupación por los clientes. Entonces, bueno, pues ahí compartimos ADN, nos sentimos muy identificados. Es una compañía además con buenas referencias en el país y buenos números. Pues estamos hablando de unos ratios de rentabilidad. El año pasado tuvo 230.000 euros más o menos de EBITDA y este año, bueno, aparte de los extraordinarios ligados a la compra, etcétera, yo creo que como recurrente a partir de ahora o mirando ya al 2020 podemos esperar alrededor de los 300.000 euros de EBITDA, con lo cual una rentabilidad similar a la que tenemos en Gigas, de los high 20s, 20 y muchos por ciento de margen EBITDA. Y luego, desde un punto de vista estratégico, es una compañía que nos da entrada en Portugal. Nosotros el país nos parece un país muy interesante. Es un país que desde un punto de vista macro está disfrutando de una situación buena de crecimiento, está trayendo mucha inversión extranjera y está creciendo. El sector cloud en particular está creciendo de forma importante. Tiene un tamaño, pues obviamente, menor que el que puede ser el sector en España, pero también por eso pues tiene un nivel de competencia menor. Están, pues, bueno, pues las grandes empresas norteamericanas, obviamente, pero luego a nivel de empresas locales, pues la competencia es limitada. Y luego, sobre todo, nos aporta una presencia en toda la península ibérica. Y eso es algo que algunos de los partners con los que trabajamos, grandes integradores de sistemas, partners de SAP, algunas de las referencias que les mostraba anteriormente, pues nos venían preguntando y reclamando que si les podíamos dar soporte a sus operaciones en el país. Es muy común para grandes integradores de sistemas en España y grandes empresas en España, pues que tengan también una pata en Portugal y por lo tanto, bueno, pues ahí nos complementa muy bien para ofrecer servicios a sus partners y creemos que le podemos sacar buen crecimiento. De hecho, junto con la compra estamos hablando de que se hizo un pago, o bueno, se comprometió un pago de 1,7 millones de euros, de los cuales pues más o menos el 60%, 1 millón de euros, ya se ha pagado y el resto se pagará a 12 y a 24 meses. Pero además de esa cantidad se ha comprometido un earnout muy importante que puede llegar a ser hasta de 1 millón de euros si se consigue prácticamente duplicar la facturación en los próximos 3 años. Eso estaríamos hablando de 2,25 millones de euros de facturación. Bueno, pues es un crecimiento ambicioso, pero factible. Estamos hablando de un crecimiento un poco por encima del 20% año tras año. Y, bueno, pues si si llegamos a esos objetivos que tanto el antiguo gestor que sigue con nosotros y sigue al cargo de la compañía en Portugal como desde todo el grupo Gigas, pues estaríamos hablando de una facturación importante que además tendría una conversión en EBITDA muy, muy importante que justifica ese earnout. Comentar también que lo que son esta adquisición la hemos hecho en su totalidad con caja que teníamos en nuestro balance y con deuda bancaria, con lo cual no ha supuesto ninguna dilución para los accionistas. Es la segunda operación que hacemos este año que podría haber supuesto dilución y no lo ha supuesto. La primera fue la entrega de acciones que venían de un plan de stock options a empleados clave, que estaba preparada para que se emitieran nuevas acciones y, sin embargo, pues dado que la compañía está generando buena caja, se utilizaron 315.000 euros para comprar esas acciones y se entregaron a los empleados, evitando así la dilución. Y en este caso, pues lo mismo, hemos evitado hacer una ampliación de capital para evitar esa dilución y la hemos comprado con recursos y deuda bancaria.
En términos de crecimiento inorgánico, pues como ya hemos comentado otras veces, sigue siendo parte de nuestra estrategia en Gigas de acompasar crecimiento orgánico con crecimiento inorgánico. Y lo que queremos ahora pues es apuntar a operaciones más grandes. Hasta ahora las operaciones que hemos hecho, pues la primera fueron 800.000 euros más o menos de facturación que nos aportó al grupo, la segunda 1.600.000, esta estamos hablando de 1.100.000, con lo cual hasta ahora pues operaciones relativamente pequeñas, también debido a que es un mercado que está muy atomizado. Y hay relativamente, bueno, pues hay que realmente trabajar y buscar mucho para llegar a operaciones más grandes. Y bueno, pues es lo que estamos haciendo ahora. Queremos hacer operaciones más grandes, estamos apuntando a compañías pues que ya puedan representar un cambio importante en lo que es la facturación y el volumen del grupo y eso es lo que estamos enfocados y bueno, pues espero que según vayan avanzando las cosas y avancen positivamente, les iremos contando. Como comentaba también, a raíz de la compra de la compañía, hemos heredado 2 data centers, uno en Lisboa y otro en Oporto, con lo cual esto pues complementa muy bien el footprint que tenemos. Teníamos hasta ahora 6 data centers, 3 en España, 3 en las Américas, en Miami, Bogotá, Santiago de Chile. Bueno, pues ahora tenemos 8 y ya cubrimos muy bien tanto Latinoamérica como la península ibérica y esto sigue siendo una diferencia competitiva importante frente a los grandes, a los gigantes norteamericanos que no tienen data center en los locales, en los países en los que operamos. Recientemente Amazon Web Services ha anunciado que van a construir un data center en España, pero estamos hablando de 2022, si todo va bien, con lo cual, bueno, pues seguimos disfrutando ahí de una ventaja competitiva que estamos explotando comercialmente y que nuestros clientes realmente aprecian el tener sus datos en el país y cerca de ellos con una latencia mínima. Y no solo nuestros clientes, aquí comentar también una corriente que está empezando y creciendo con mucha fuerza en Europa. Ya ha habido pues un ministro alemán, Francia, el gobierno francés se ha sumado también bueno, pues como decía, una corriente para promocionar y apoyar proveedores de cloud europeos. Lo que ellos llaman pues retomar o la soberanía digital. Y es que pues al final la nube, estamos hablando que más o menos el 50% o más ya del mercado está en manos de gigantes americanos que además están expuestos a la legislación americana, aunque tengan data centers en Europa, y al Patriot Act, que quiere decir que el gobierno de Estados Unidos puede tener acceso a los datos de los clientes, estén donde estén en el mundo. Y bueno, pues hay una corriente que comienza por parte de la Comisión Europea, de algunos gobiernos europeos, y eso pues obviamente son muy buenas noticias y puede ayudar a los proveedores europeos. Y además, independientemente de que obviamente pues que pueda ser bueno para Gigas, creemos que a nivel europeo y a nivel español necesitamos tener unos activos tan estratégicos como son los datos, como es la nube, como son los data centers, pues necesitamos tener ahí una posición importante en el país y en la región para no quedarnos atrás, perder esa soberanía digital y además pues perder la oportunidad de tener personal bien formado y cualificado en estas áreas, que empieza a ser un problema muy importante. Por último, para entrar con el guidance, bueno, pues este es el presupuesto que nos habíamos fijado para este año. Ya hemos comentado que estamos a Q3 un poco por debajo del presupuesto a nivel de ingresos y encima a nivel de EBITDA. Y lo que esperamos para final de año, bueno, pues el Q4 esperamos
Lo esperamos marcado por dos temas. Uno, obviamente, por la compra que acabamos de hacer, que va a tener un impacto muy limitado, porque estamos hablando de un impacto simplemente de 2 meses. Como decía, se compró el 29 de octubre, con lo cual estará solo en el perímetro de consolidación del grupo Gigas durante 2 meses. Pero bueno, aportará ahí algo de ingresos y algo de EBITDA. Y el otro fenómeno que estará marcado pues también por la estacionalidad a nivel de ingresos brutos que comentábamos antes. Con lo cual, a nivel de ingresos brutos creo que estaremos más o menos en línea con el budget, con lo que teníamos previsto. Estamos hablando, en el budget teníamos 11,8, quizás un poco por debajo, pero vamos, estamos hablando de un 1 y pico por ciento por debajo, con lo cual en línea con el presupuesto. Y a nivel de ingresos netos, pues yo creo que estaremos un poco por encima de los 10,2. ¿Vale? Si tuviéramos 10,2, pues sería un 3,5 por debajo del presupuesto. Si estamos un poco por encima, alrededor de un 3%. Entonces, bueno, dentro del año, pues desviaciones, pero entre un 1 y un 3%, que son bastante limitadas. A nivel de EBITDA, si tomamos el EBITDA contable, pues como ya mencioné antes, el Q4 tendrá un impacto, los costes de money importante, aparte de los temas de stock options que también hemos comentado, etcétera, etcétera. Solo esos supondrán más de 200.000 euros en el Q4. Y nuestra mejor estimación ahora mismo es que acabemos en el entorno de los 2,4 millones de euros para 2019, que estaría un poco por debajo de los 2,55 que nos habíamos marcado, pero si excluimos esos temas de money y stock options, el EBITDA recurrente estaríamos en el entorno de los 2,7. 2,7, por lo tanto, por encima del EBITDA que nos teníamos marcado para el año, sería pues algo así como un 6% por encima. Con estas cifras, si acabamos con 10,2 y 2,4 de EBITDA contable, estaríamos hablando de un 18% de crecimiento en los ingresos netos, en el importe neto de la cifra de negocio, y un 50% en el EBITDA. Es decir, pasaríamos de 1,6 millones de EBITDA en el año anterior a 2,4 y de 8,68 millones de euros de importe neto de la cifra de negocio a esos 10,2. Y con esto ya acabo. Simplemente, bueno, pues comentar un poco el mercado. Desde nuestra IPO hemos básicamente duplicado el precio por acción. Este año, bueno, pues la acción está más o menos plana, ha tenido sus altibajos, pero bueno, ahora llevamos más o menos revalorización prácticamente plana. Y confiamos que con la adquisición que hemos hecho, que aumentará los ingresos y los resultados, y futuras adquisiciones, pues la verdad es que nosotros somos muy positivos con el futuro de la compañía, y estamos contentos cómo están yendo las cosas, a pesar de que podrían haber ido un poco mejor y podríamos haber alcanzado el presupuesto, pero creo que nos vamos a quedar muy, muy cerca, como hemos comentado. Y estamos hablando que desde que salimos a bolsa hace 4 años hemos casi multiplicado la facturación por 3. Desde que salimos con una facturación de 0,9 millones en el Q3, salimos el 3 de noviembre del 2015 a la facturación que tenemos ahora. Y con eso, pues damos paso ya a las preguntas que tengan a bien preguntarnos. Gracias, Diego. La primera pregunta sería: buenos días. AHP cuenta con buenos márgenes EBITDA, pero ¿aporta beneficios? ¿Tiene free cash flow positivo? Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, hasta ahora ha tenido beneficios netos. Este año, como decía, es un año especial, y seguramente en el ejercicio pues tenga unos beneficios muy limitados o incluso pérdidas, pero es normal en estos casos porque hay, bueno, pues ciertos costes de reestructuración, ciertas salidas,
que suponen un coste ahí en la cuenta de pérdidas y ganancias, pero lo que es más importante, desde la entrada en el periodo, en el perímetro de consolidación de Gigas, sí que bueno, pues aportará beneficio neto. No lo hemos comentado, pero ya lo comentamos en los resultados semestrales. Tuvimos beneficio neto ya en el primer semestre y esperamos tenerlo en el segundo, con lo cual acabaremos el año con beneficio neto positivo y, como decimos, HP aportará también ahí este año de forma muy limitada, pero el año que viene más. Y a nivel de generación de caja, y aprovecho también para comentar nuestra situación, pero HP sí genera caja positiva. Y además, bueno, pues el grupo empieza a generar caja de forma importante. Si recuerdan, en el primer semestre de este año generamos casi 1 millón de euros de caja, de cash flow operativo, de caja operativa, frente a los alrededor de 100.000 del mismo periodo del año anterior, una diferencia muy importante. Y, por lo tanto, mi mejor estimación para este año es que podamos acabar por encima de los 2 millones de cash flow operativo. Creo que vamos a tener un buen año de cash flow operativo y se empieza a ver que la compañía puede generar ahí bastante caja. Si además quitamos lo que es el coste del CAPEX, el presupuesto que tenemos para este año era de alrededor de 1 millón. Yo creo que nos gastaremos seguramente un poco por debajo, precisamente por el algo menor crecimiento. Nuestro CAPEX está ligado a crecimiento, con lo cual free cash flow después de CAPEX estaríamos hablando del entorno de 1 millón o algo más de 1 millón de euros. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Los empleados que reciben las acciones tienen un periodo de lock-up? Y, en caso afirmativo, ¿en cuánto tiempo consiste y cuándo vence? Bueno, recuerdo que no son acciones, que son planes de stock options. Son planes de stock options que alguno viene incluso de 2011. Estamos hablando de planes de stock options muy, muy antiguos. Uno del 2011 y otros dos del 2015. Y el periodo de prácticamente todos estamos hablando de 3 años. Con lo cual, bueno, pues son periodos que ya han pasado y, efectivamente, no es que haya un lock-up una vez recibidas las acciones, sino que están ligados a que, bueno, pues que el empleado siga siendo empleado, ¿no?, a la hora de recibir esas acciones durante ese periodo. En el caso de los ejecutivos, además de esa condición de permanecer en la compañía, pues hay una condición también de que la acción alcance un determinado precio. Ese precio es 10,20 euros por acción y, bueno, pues debería alcanzarlo antes de finales de octubre del año que viene. Entonces, esas son las condiciones de los planes de stock options, que obviamente pues han sido comunicadas en su momento y además aprobadas por Junta. Gracias, Diego. Siguiente pregunta. ¿Está impactando la situación política en Latinoamérica a la facturación de Gigas en la región? Pues muy buena pregunta. La verdad es que la respuesta es todavía no, pero sí que tenemos cierta preocupación. O sea, hay los eventos que hemos visto en países tan estables y tan seguros como Chile, posteriormente Bolivia, ahora Colombia, pues representan una preocupación para la compañía por los empleados que tenemos en esos países y luego por el impacto que pueda tener en el negocio. De hecho, bueno, pues en Chile sí hemos visto una cierta ralentización de algunos negocios que esperábamos haber cerrado este mes y no han podido ser cerrados, con lo cual impactos mínimos todavía, pero sí que es un tema que nos preocupa y bueno, pues ahí también en este momento nos estamos replanteando un poco la estrategia de Money, en el sentido de que estábamos mirando oportunidades en Latinoamérica, en países como México, y bueno, pues si la situación empeorara, pues
estaríamos más centrados en operaciones en España o en Europa. Gracias. Buenos días. En la estimación de CAPEX de 1 millón de euros aproximadamente para 2019, entiendo que debemos descontar el pago por AHP. ¿Puede confirmarlo? Gracias. No, el CAPEX de 1 millón de euros del que hablaba es solo CAPEX ligado a equipos IT, es decir, a equipamiento informático. Por lo tanto, los pagos de los que hablaba antes de 1,7 millones de HP es un CAPEX separado. El 1 millón de euros es para equipos, era lo que teníamos en el presupuesto, un poco por encima de 1 millón, no recuerdo ahora si era 1.020.000 o algo así. Y como decía, bueno, pues al final, en su gran mayoría, estamos hablando de CAPEX ligado a nueva capacidad, es decir, a crecimiento. Nosotros CAPEX de reposición, de mantenimiento, de reposición de equipos que se quedan obsoletos, pues todavía es relativamente pequeño y por lo tanto, al estar ligado en su mayor parte al crecimiento y haber crecido un poco menos de lo esperado, pues ahí creo que acabaremos por debajo de ese millón. Obviamente, con el CAPEX que hablábamos, ese 1,7 millones de euros por HP, ahí sí heredamos también equipos, una parte de equipos informáticos importantes, además un parque de equipos muy recientes que han sido casi todos renovados este año y por lo tanto pues supondrá que no tendremos CAPEX de reposición en los próximos años, pero como decía, son dos cifras distintas. Gracias. Siguiente pregunta. ¿La entrada en el mercado portugués con AHP abre la opción de que Gigas busque abrir negocio en otros países de habla portuguesa? Pues es un tema, sí, que nos estamos planteando. Seguramente no de forma directa con filiales, con fuerza comercial, como tenemos en varios países ya y para la venta sobre todo de Cloud Data Center, pero bueno, pues para la venta de Cloud VPS, que lo hacemos online, que supone que ahora que tenemos soporte en portugués y supone pues ofrecer la plataforma vamos, traducir la plataforma que tenemos y la web en lo que estamos ya trabajando y la tendremos lista en los próximos días y eso, clientes de Cloud VPS, pues tenemos clientes en creo recordar, casi 100 países, entonces, bueno, pues sí pondremos más foco en países de habla portuguesa, en Brasil también, y bueno, pues pueden suponer unos ingresos extra, pero como comentaba, estamos hablando en una primera fase al menos de temas de Cloud VPS y por lo tanto con un alcance, con un impacto limitado. Gracias. Última pregunta, porque no se han hecho más. ¿El gasto de electricidad en los data centers no es muy alto a nivel nacional? ¿No contempláis la opción de trasladaros a otros países con costes más bajos? ¿O tenéis contratos de electricidad a largo plazo para evitar las oscilaciones del mercado de la electricidad? Bueno, pues creo que no es una sorpresa, que es un hándicap que impacta en cierta medida no solo en nuestro negocio, sino en la productividad en España, los costes de la electricidad. En cualquier caso, y aunque tenemos unos costes de electricidad altos, en el sentido de que nos gastamos mucho dinero, estamos hablando ya que este año pues estaremos cercanos a gastarnos 1 millón de euros en costes de data centers que se reparten en la parte de metros cuadrados, por así decirlo, la ocupación, las salas que alquilamos y el resto en electricidad para alimentar las máquinas y para la refrigeración y en los elementos de potencia. Entonces, bueno, pues hay una parte importante ahí que efectivamente nos gastamos en electricidad, pero dentro de todo lo que es el coste de la electricidad en un data center, como es una electricidad que en la mayoría de los casos incluso tenemos acuerdos de nivel de servicio del 100%, es decir, total disponibilidad,
pues no es solo la electricidad, sino que hay grupos electrógenos, hay baterías, hay un montón de elementos para garantizarse que es un suministro estable y que no hay ninguna indisponibilidad, y por lo tanto el coste como tal de megavatio que nosotros pagamos es de hecho mucho más alto que el que pueda pagar una empresa que simplemente está conectada a la red, y en ese sentido, como hay todos esos otros elementos, el precio de megavatio, de kilovatio en crudo, pues nos afecta un poco menos. Dicho esto, pues efectivamente en otros países son más baratos, pero por ejemplo también en otros países las comunicaciones son más caras, que en España tenemos comunicaciones muy competitivas en precio, y además, como decía antes, lo que nos interesa es tener data centers locales, ofrecer un servicio de muy baja latencia, es decir, que los datos llegan muy rápido a nuestros clientes, y si nos moviéramos a otros países, aparte del coste, obviamente, de la migración, que sería muy alto, pues perderíamos esas ventajas competitivas para ahorrarnos, sinceramente, muy poco dinero. Gracias, Diego. Pues hoy hemos respondido a todas las preguntas que nos han planteado. Les recuerdo, no obstante, que en el mail accionista@gigas.com les atenderemos con cualquier duda que puedan tener o cualquier cuestión que nos quieran plantear. Y entonces damos por finalizada esta presentación y les agradecemos la asistencia y les emplazamos al próximo encuentro que tengamos dentro de aproximadamente 3 meses. Muchas gracias.